El tema que ahora vamos a ver es acerca de la seguridad que debemos de tener en lo que son todos los equipos de capa 2 y 3 hablando de switches. Como se van a dar cuenta después de ver este módulo, hay bastantes maneras de cómo hacer daño en la red. Prácticamente este tipo de ataques son internos, es decir, son los mismos empleados, son los mismos usuarios de la red los que ponen en peligro a la red switchada de la que estemos hablando. Si ven las estadísticas de ataques de redes, se van a dar cuenta que el 95% de los ataques de la red son internas. Entonces, cuando hablan de hackers y todo este tipo de cosas, de que alguien entró a algún sistema desde afuera, desde internet, esos son los menos casos que se tienen en la vida real. En la vida real, la mayoría de los ataques se generan dentro de nuestra propia red. Es por esto que ese tema es muy importante, no solamente para pasar el examen, sino si ustedes son administradores de una red que tiene equipo Cisco, después de ver este módulo se van a dar cuenta si tienen su red segura o no y cómo la pueden asegurar más de lo que está el día de hoy. Hablando de este tipo de configuraciones que vamos a ver aquí, vamos a ver lo que por lo menos debería de tener una red. Hay algunas configuraciones que a lo mejor no les hacen sentido para su red, pero estoy seguro de que la mayoría de ellas sí las van a implementar si ustedes actualmente están administrando una red. Hablando del blueprint del examen 642-812, donde estaríamos es en esta parte, que es describir y configurar los features de seguridad en una red switchada. Y dentro de esto tenemos lo siguiente: describir los ataques más comunes de capa 2, por ejemplo McFlooding, poner algunos elementos de red pirata, lo que se le llama como VLAN hopping, DHCP spoofing. También vamos a hablar de cómo configurar y explicar qué es Port Security, para qué nos sirve, 802.1x, las listas de acceso de VLANs, las VLANs privadas, DHCP snooping y DAI. Y también vamos a verificar si realmente lo que configuramos está bien configurado o no. La dinámica que vamos a hacer aquí en la parte de seguridad es, en la mayoría de los casos, primero explicar cuál es el ataque, cómo un hacker atacaría la red, exactamente cómo le haría, qué es lo que está buscando en cada ataque, porque cada ataque es diferente, y finalmente el cómo podemos mitigar ese ataque, cómo lo podemos desaparecer de nuestra red. Cisco tiene 4 tipos diferentes de ataques a redes switchadas. La primera es ataques basados en MAC. Eso se refiere a la dirección de capa 2 de la red, la MAC address. Por ejemplo, nos pone lo que es el MAC address flooding, es lo que vamos a ver en un momento más. Tenemos los ataques basados en VLANs, esto ya estamos hablando de capa 3, y los ejemplos que nos ponen es switch spoofing, VLAN hopping y ataques a dispositivos que están en la misma VLAN. Tenemos ataques de spoofing. Spoofing significa que estamos poniendo, que nos queremos hacer pasar por alguien más. Eso es spoofing. Tenemos DHCP spoofing, es decir, que ponemos un servidor de DHCP que no es cierto. MAC spoofing, eso quiere decir de que estamos generando paquetes con una MAC address que no es la nuestra. Y ARP spoofing, que estamos generando paquetes de ARP que no deberíamos de generar. Y por último tenemos también los ataques al switch en sí, no a la red, sino al switch. Ataques de CDP, ataques de Telnet, ataques de SSH. Estos los vamos a ver a detalle cada uno de ellos. El primer ataque que vamos a ver es el que se le llama MAC Address Flooding Attack. Eso lo que quiere decir es que la persona que vaya a atacar a la red switchada lo que va a hacer es mandar un inundamiento de direcciones de MAC address. Como les comento, el tratar de evitar un ataque, primero debemos de saber qué es lo que está tratando de hacer el que está atacando. ¿Qué ganaría en este caso esta persona de aquí si hace un ataque de este tipo? Muy bien, si recordamos,
Un switch lo que hace es de que tiene una tabla que se llama la cam table, y esa tabla lo que tiene es todas las MAC address que el switch conoce y por qué puerto la conoce. Si esta PC de aquí tiene la MAC address 1.1111.111.111, por ejemplo, él sabe que esa MAC address está por este puerto. Si conoce otra MAC address por este mismo puerto, va a decir de que esa otra MAC address también la conoce por este mismo puerto. Si el que ataca aquí lo que hace es mandar 1.000.000 de MAC address diferentes, el switch tiene una memoria limitada en la tabla de CAM. Cuando esa tabla se llena, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiere conseguir el que está atacando? Pasan dos cosas cuando se llena. Una, el CPU del switch se va a ir muy por arriba del 70-80%, dependiendo de qué tan potente sea el switch. Entonces, uno de los primeros ataques es de que la red va a estar muy lenta por este tipo de ataque. Eso no puede ser tan grave como lo es la segunda objetivo que puede tener la persona que lo está atacando. Ese segundo objetivo es conseguir tráfico, poner un sniffer. Ahora bien, muchos de los que me están escuchando han de pensar, un sniffer nada más funciona si se pone un hub, no un switch. Un switch no puede escuchar las conversaciones de otros puertos. Esto es cierto siempre y cuando el switch esté funcionando correctamente. ¿Qué pasa si la tabla de CAM está llena? Como está llena, las MAC address que ya había aprendido van a ser sustituidas por las nuevas MAC address que le está enviando esta persona de aquí. Entonces, cuando llega un paquete hacia una MAC address que no está en esa tabla, lo que hace es mandarla por todos los puertos para saber en dónde está cuando le conteste. De esta manera, el atacante puede tener tráfico de otros puertos que no debería estar recibiendo. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer esta persona al hacer un ataque de este tipo. Este slide resume lo que les acabo de comentar, lo que es este ataque. El que ataca llena la cam table del switch con MAC address inválidas. Cuando la tabla está llena, el tráfico de una dirección que no está en esa tabla la manda por todas las interfaces. Eso significa que hay mucho más tráfico en la LAN y eso significa más uso de CPU del switch. También significa que el que está atacando, si pone un sniffer, puede lograr tener tráfico que no debe de estar en su puerto. Es importante saberte que cuando el atacante deja de atacar, eventualmente esas MAC address que estaban ahí se van a retirar. Por default son 4 horas. Para mitigar este tipo de ataques hay dos maneras. Una es por medio de Port Security y otra es por medio de Port Based Authentication. Vamos a ver cómo se configuran estos dos features de los switches para evitar este tipo de ataques. ¿Cómo nos va a ayudar Port Security a eliminar ese tipo de ataque? Lo que nos va a ayudar Port Security es a limitar el número de MAC address que puede haber en un puerto. Entonces, con este feature lo que vamos a hacer es decirle a cada puerto cuántas MAC address puede haber en ese puerto. En algunos casos va a ser una, en algunos casos van a ser dos, en algunos casos van a ser varias, en algunos casos van a ser todas. Ahorita vamos a ver por qué. Esa MAC address puede ser aprendida de manera estática o puede ser aprendida automáticamente por el switch. Es decir, le podemos decir, en este puerto tiene que estar esta MAC address y nada más esta MAC address. O le podemos decir al switch, aquí va a haber una MAC address, no sé cuál, pero va a haber una. ¿Qué va a pasar si configuramos, por ejemplo, que el switch nada más pueda tener una MAC address, pero existen varias ahí? La primera opción es de que apague el puerto. En sí no lo apaga, lo pone en el Air Disable State, y eso ya lo habíamos visto, este tipo de estado. En este tipo de estado, como ya lo habíamos visto,
Para poder hacer que vuelva a funcionar el puerto, lo que tenemos que hacer es entrar al switch, entrar a esa interfase, apagar la interfase y encenderla. Esa es una acción que puede tomar el switch en caso de que haya una violación, es decir, que haya más MAC address de las que le dijimos que debería de haber ahí. Otra cosa que puede hacer es el restrict. Con el restrict el puerto no se va a air disable, pero todos los paquetes de las nuevas MAC address simplemente las ignora. Si está en restrict también puede mandar un trap de SNMP y nos manda un mensaje de syslog. Estos son los mensajitos de que nos pone cuando estamos configurando en la consola. Son todos los mensajes que nos manda el switch a la consola. Como pueden ver, si le ponemos restrict, de cualquier manera va a prender la MAC address, pero simplemente los va a hacer un drop. El último es protect. En protect también no se va a air disable. Todos los paquetes de esa MAC address también son tirados. La diferencia con restrict es de que no envía el trap de SNMP ni tampoco envía el mensaje de syslog, entonces simplemente no nos vamos a dar cuenta si hay algo mal en la red o no. En la vida real, por lo regular, lo que se hace es el air disable. Esto porque el administrador de la red quiere darse cuenta si alguien hizo algo que no debería. Como se podrán imaginar, este tipo de configuración no solamente nos sirve para evitar este ataque, sino el evitar de que pongan hubs o switches piratas en la red. Si tenemos una sala de juntas y hay solamente un puerto de red y queremos que nada más haya un puerto de red, podemos usar el port security para decirle que nada más nos ponga una MAC address. Si ahí conectan un switch, por ejemplo, en ese puerto, y conectan una máquina aunque sea, ya va a haber dos MAC address que va a prender, la del switch y la de la PC. No se diga si se conectan más PCs ahí. Entonces es una manera también de proteger nuestra red para saber que no están conectando cosas que no deberían. Es por eso que debemos deshabilitar port security en switches o hubs. Si tenemos un switch que sí queremos que esté en algún lugar, no vamos a ponerle port security porque por ahí van a prender varias MAC address. Hablando de los access points para las redes inalámbricas, también es importante el saber si lo vamos a usar o no. Si no lo usamos, nos pueden atacar con el inundamiento de MAC address por ahí, pero no le podemos poner que nada más pueda prender una, porque finalmente el access point va a prender todas las MAC address de todos los que se conecten vía wireless. Lo que podemos hacer aquí es decirle que aprenda 20 MAC address o 25, dependiendo de nuestros usuarios con redes inalámbricas. Podemos ponerle ahí un número. Si sé que hay 25 portátiles que utilicen la red inalámbrica, pues a lo mejor le voy a poner 30 o a lo mejor le voy a poner 50 MAC address. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es configurar por security. La red con la que vamos a estar trabajando es la siguiente. Tenemos el switch número 1 que tiene configurada la interfase VLAN 7 con la IP 192.168.1.254. Este es el switch con el que vamos a estar trabajando. La 192.168.1.1 la voy a tener yo en esta PC. La .2, la .3 y la .4 van a ser usuarios. La 192.168.1.2 realmente es un switch con el que vamos a jugar a que vamos a atacar la red por medio de este puerto de aquí. Ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer para atacarla. Y vamos a proteger este switch por medio de port security. Es lo que vamos a hacer. Aquí estamos en el switch 1. La configuración es muy básica. Tenemos los puertos 1, 2, 3 y 4 que venían en el diagrama, todos en la VLAN 7. Y además tenemos que en la interfase VLAN 7 tenemos esta IP configurada. Si en estos momentos le tiro un ping a los elementos que están en esa red, vemos que todos nos contestan. Es la tabla que el que ataca quiere llenar, la MAC address table o la CAM. Aquí podemos ver
que por ejemplo en la fase Ethernet 02 conoce esta MAC address, en la fase Ethernet 03 conoce esta MAC address, en la 4 conoce esta MAC address y en la 5 conoce esta. Con la que vamos a estar jugando va a ser con la 2. Lo primero que vamos a hacer es meternos a ese equipo y le vamos a cambiar la MAC address. Le vamos a decir que ahora la fase Ethernet 02 no tiene la 8A02 al final, sino la 0000 al final. Si volvemos a poner el mismo comando, podemos ver que ahora la fase Ethernet 02 tiene dos MAC address configuradas. Más bien que este switch tiene, por el puerto 2 conoce dos MAC address, no nada más conoce una. Ahora bien, vamos a configurar por security. El comando que nos va a servir para configurar por security dentro de la interfase que queramos configurar es switchport port security. Este comando debe de ir siempre. Vamos a ver ahorita varias opciones. Algunas son parte del examen, algunas no son, pero vamos a ver todas. Lo importante aquí es entender que este comando es el que habilita por security. En este momento está habilitado por security y en este momento conoce dos MAC address. Por security por default te deja nada más el solo tener una MAC address por puerto. Es decir, que en este momento hay una violación. No se ha dado cuenta porque no ha habido tráfico. Pero si yo le mando un ping a la 1.2, automáticamente me está diciendo, me está mandando un mensaje de syslog que me dice que hubo una violación detectado en el puerto fase Ethernet 02 y que está poniéndose puerto en modo Air Disable. Si le ponemos show interface fase Ethernet 02, podemos ver que el puerto efectivamente está down con el modo de Air Disable. Si le ponemos show por security, nos dice que el puerto fase Ethernet 02 puede tener nada más una MAC address y que ya hubo una violación y la acción es de shutdown. Si le ponemos el comando show port security interface fase Ethernet 02, fase Ethernet 02, podemos ver que por security está habilitado y el status es de secure shutdown. El modo de violación es shutdown. El edge time es 0. Eso lo vamos a ver ahorita. Estos dos. Nos dice que hubo una violación y que la última MAC address que recibió por aquí fue esta, que fue la que causó la violación. Muy bien. Si yo me meto en la interfase fase Ethernet 02, la apago, la enciendo, y ponemos los mismos comandos, show interfase fase Ethernet 02, me dice que está up, que está conectada. Si le pongo show por security, me dice que no hay violaciones en este momento. Y si nos metemos aquí, me dice que por security está habilitado, el status es secure up, pero que está arriba, ahorita no está down. Hace ratito nos decía que ese puerto estaba en shutdown. ¿Qué pasa si le tiro un ping? Automáticamente me detecta de que ahí hay dos MAC address y me marca el error. Es común en producción, sobre todo
cuando configuras por security, por lo regular en todos los puertos le pones dos MAC address. Y le pones dos MAC address porque si tienes telefonía IP, el teléfono tiene una MAC address y la PC tiene otra MAC address. Entonces lo más común que van a ver es de que haya dos MAC address en cada puerto. Claro, si no tienen telefonía IP, es uno. Supongamos que queramos que tenga dos. El comando para decirle cuántas MAC address puede haber en un mismo puerto es con el comando switch por security, y aquí lo que le vamos a poner es cuál es el máximo. El máximo va a ser 2. Tenemos desde una, que es la default, hasta 6144. Le vamos a poner que sean 2. Vamos a apagar el puerto. Lo vamos a encender. Y si le doy un ping, ya nos debe de contestar porque podemos tener dos MAC address ahí. Ya no hubo violación. Show port security. No hay ninguna violación. Show port security interfase fase Ethernet 02. Ahorita tenemos dos MAC address. No hay ninguna violación. Por default, la MAC address que está en modo seguro, que en este caso son dos, esas las recuerda el switch por 300 segundos. Es decir, si desconectamos en este momento el switch 2, que es en donde está la fase Ethernet 02, las dos MAC address que aprendió por security se van a quedar en su memoria por 300 segundos, y eso quiere decir que ninguna otra MAC address la puedes poner ahí, porque si no va a haber una violación. Esos tiempos se pueden cambiar, que es lo que vamos a ver ahora. Para cambiar los tiempos, nos vamos a la interfase, comandos por security, y aquí lo que vamos a ver es qué tanto tiempo se va a conocer esa MAC address. Tenemos dos tipos de tiempos: el absoluto y el de inactividad. Por default, como pueden ver, es el absoluto. Es decir, si yo le pongo aquí absoluto y luego le pongo en minutos, por ejemplo 1, vamos a ver la configuración para que se vea más claro. Aquí no aparece que es absoluto, pero esto quiere decir que cuando aprenda una MAC address, el port security se va a tardar un minuto en tratar de aprender otra, si es que existe otra por ahí, ¿sí? No importa que ese puerto esté o no mandando datos. Como se podrán imaginar, el otro tipo, que es el de inactividad, si este lo ponemos, significa que cuando ese puerto deje de mandar datos por un minuto, esa MAC address ya por security no la va a conocer y ya puedes conectar otra, ¿sí? Puedes ser muy paranoico al tiempo de configurar por security. Puedes hacer algo. Por ejemplo, bueno, lo primero que vamos a hacer es meternos otra vez al puerto, al switch 2, para que nada más tenga una MAC address. Le voy a quitar esta. Y lo que podemos hacer es decirle, si le damos aquí un ping a la 192.168.1.2 showar para ver cuál es su MAC address. La 1.2 tiene esta MAC address de aquí. Podemos decirle al switch que en la fase Ethernet 02 le vamos a configurar por security con máximo de una,
solamente puede tener una. Bueno, aquí le vamos a poner shoot, shoot, clear to clear to clear MAC address table, MAC address table dynamic. Ok. Le vamos a decir al switch que nada más puede conocer una MAC address ahí, que es por default, y le vamos a decir manualmente cuál MAC address es la que debe de estar ahí. Esto es, si realmente eres tan paranoico en tu red de que solamente quieres que alguien con esta MAC address esté conectado en ese puerto. Yo esto jamás lo he visto en producción, jamás, pero me imagino que esto a lo mejor lo pueden usar en algún lado donde tiene servidores muy importantes y que no quieres que alguien llegue con una laptop tal vez y que se ponga en ese puerto y que funcione y que se ponga la IP del servidor, qué sé yo. Si eres demasiado paranoico puedes hacer lo siguiente: switch por security, MAC address, y decirle solamente esta MAC address. Vamos a quitarle por security primero. Como pueden ver es muy especial la configuración de por security. Ahora sí me dejó. Con esto lo que estoy diciendo es de que en este puerto solamente puede estar esta MAC address. Nada más puede estar una, no se ve en la configuración el máximo de una porque es la que tiene por default. Y en especial tiene que ser esta. Si yo le tiro un ping, sí me va a contestar. ¿Qué sucede? Vamos a quitar por security. Si tenemos configurado, vamos a quitarle esa MAC address y vamos a decirle que solamente acepte la 0000 al final. Ahorita no está habilitado por security. Como les comentaba, el comando más importante es el que dice switch por security solo. En este momento no está habilitado por security. De hecho, si le ponemos, por ejemplo, show por security, no va a haber ningún puerto porque ningún puerto está configurado. Interfase fase 302 no está configurado. Por security está deshabilitado. ¿Por qué? Porque no está switch por espacio por security enter. No importa qué tantas opciones tengamos, si no tenemos este comando no está habilitado por security. Bien, tenemos una MAC address que no existe en el fase 302. Entonces, si nosotros habilitamos por security, automáticamente, como no es la que tiene, bueno, ahí ya no me dejó ni hacer el ping, ya me dice que ocurrió una violación en el fase 302. ¿Por qué? Porque espera esta MAC address en especial. Imagínense si por alguna razón ustedes quieren habilitar esto en su red, el poner la MAC address, pero son 200 máquinas. Pues una opción es ir máquina por máquina, ver qué MAC address tiene y ponerla en el puerto en el que está. Ya se imaginarán cuánto trabajo administrativo es eso. Hay una manera de que lo haga automático. Lo primero que vamos a hacer es quitarle por security. Vamos a deshabilitarlo. Le vamos a quitar también este de aquí. Con el no. Vean lo que tengo configurado. Bien. Nos vamos a meter en la interfase fase 302. Bueno, ya estamos ahí. Y le vamos a decir al switch que
sea una sola MAC address, pero que sea con sticky. Sticky lo que significa es de que automáticamente la primer MAC address que vea en ese puerto, esa va a ser la MAC address que va a tomar como buena. Esa va a ser la que va a estar en la configuración. Y de esa manera ustedes no tienen que ir máquina por máquina y puerto por puerto usando la configuración. En este momento no está habilitado por security. Si le damos interfaz FAT02, pueden ver que está este comando, no hay MAC address. Bien, vamos a configurar por security y vean lo que va a hacer el switch automáticamente. Lo habilito, le voy a tirar un ping nada más para estar seguro que ya haya comunicación. Bueno, ahorita está en shoot seguramente, está en air disable. Entonces vamos a apagarlo. Bueno, si quieren checamos si está en air disable, do show por security interfase fase Ethernet 02. Está en secure shutdown. Bueno, vamos a apagar el puerto, vamos a encenderlo. Y quiero que vean la configuración. Bueno, después de tirarle el ping. Automáticamente puso en la configuración cuál es la MAC address. Eso quiere decir de que si después de hacer eso guardamos la configuración del switch, aunque se reinicie, esta va a ser la única MAC address que va a dejar pasar por ese puerto. Les comento, esto en la vida real yo jamás lo he visto. Tal vez haya quien lo use para su granja de servidores, no lo dudaría, pero yo jamás lo he visto en producción. Otra opción que tenemos con el port security, como les había comentado en los slides, es la siguiente: switch port security violation mode. ¿Qué es lo que va a hacer? Por default es shutdown, que es con el que hemos estado trabajando, pero podemos ponerle protect o restrict. Con protect o con restrict el puerto no se va a apagar, simplemente todas las nuevas MAC address las va a ignorar, solamente le va a hacer caso a la primera en caso de que esté habilitado una. En caso de que estén habilitados máximo 5, las primeras 5 le va a hacer caso, la sexta ya no le va a hacer caso, pero no va a apagar el puerto. Por ejemplo, vamos a ponerle protect. Y recuerden que la diferencia entre protect y restrict es de que uno sí manda el trap de SNMP y el 6log. Si le ponemos aquí show port security, aquí ya no dice shutdown, dice protect. Si nos vamos a la interfase FAT-Ethernet 02, dice enable secure up, pero lo interesante aquí es de que el violation mode está en protect. Recuerden que por default este exit time es absoluto y son 300 segundos, eso es por default, pero nosotros le podemos cambiar a lo que queramos. Vamos a meternos al switch otra vez. Vamos a configurarle otra MAC address. Show port security. Show run interfaz FAT02. Ahorita nada más es una. Ok. Vamos a ponerle otra vez que sea shutdown. Ahí ya me lo puse en air disable.
Solamente para recordarles un comando que ya habíamos visto, que es show interface status show interface status disable, y nos dice que la fase 302 está deshabilitada por esta razón. ¿Se acuerdan de que eso también ya lo habíamos configurado en la parte del spanning tree? Podemos hacer de que ese shutdown se trate de recuperar. Es con el comando recovery. Aquí le vamos a decir cuál es la causa por la que se recupere, y en este caso va a ser diferente a lo que usábamos con el UDLD o el guard, el BPDU guard. Lo que vamos a hacer ahora es de que sea un psecure violation. Y le vamos a decir que trate de recuperarse cada 30 segundos. Cada 30 segundos va a checar la interfase para ver si sigue habiendo la violación o no. Entonces cada 30 segundos va a intentarlo y va a decir que todavía está la violación. Eso es lo último que vamos a ver de Port Security. Port Security de hecho se ve en el CCNA, en el nuevo, en el 640-802. Si ustedes recientemente presentaron el examen, es decir, la versión 802, en lugar de la 801 que es la anterior, ya había un Port Security. Aquí, como podemos ver, intentó recuperarse. Se intentó recuperar por psecure violation, el air disable en la fase 302, pero 4 segundos después se dio cuenta que todavía había dos MAC-address y nada más podía haber una, y lo vuelve a poner en el air disable state y manda el mensaje de syslog. Pasan otros 30 segundos, si se fijan, del 31.55 al 32.23, más o menos los 30 segundos, y así va a estar hasta que no haya nada. Lo que voy a hacer en este momento es desconectar la fase Ethernet 02 físicamente del switch. Ahí la desconecté físicamente, y cuando pasen los 30 segundos va a decir que sí se pudo recuperar. Ahí está con el attemping y ya está el puerto normal, ya que está desconectado. Como está desconectado, obviamente no voy a poder llegar. Lo voy a conectar otra vez y se debe dar cuenta de que hubo un error ahí. Esto es más o menos lo que hicimos en la línea de comandos. Fueron diferentes puertos. Algo que se me olvidó comentar es de que para poder habilitar Port Security debe ser en un puerto que esté en modo acceso. Si se fijan, aquí se intentó habilitar Port Security en un fase Ethernet 07 que no está configurado como acceso, entonces no me dejó. Hay que ponerlo en modo acceso para que pueda habilitar Port Security. Deben de tener muy presente para cuáles son las diferencias entre Protect, Restrict y Shutdown, para qué sirve el Sticky, todo eso lo vimos, y cómo con el Show Port Security y poniendo la interfase podemos ver si está habilitado, cuál es el modo de violación, si en este momento está abajo o está arriba, cuál es el tiempo. Si dice Gin Time 0 minutos es que es el que está por default, y por default no son 0 minutos, son 300 segundos, recuerden eso. ¿Cuántas MAC-address van a estar? Con el Show Interface Status Air Disable podemos saber si hay una violación o no. Entonces esto también es importante. Lo que acabamos de ver de Port Security es la manera sencilla o menos complicada para mitigar el ataque que habíamos visto del ataque a la Cam Table. Hay otra manera que es por medio de lo que se le conoce como 802.1x o autenticación por puerto. No
no quiere decir de que esto sea más complicado porque la configuración sea más complicada. Lo que quiero decir con más complicado es porque requieres de un servidor para poder hacer esto. Muy bien, ¿qué es lo que pasa cuando usamos autenticación basada en puertos o Port-Based Authentication 802.1x? Eso quiere decir de que la computadora al tiempo de que se conecte a un puerto tiene que autenticarse. El puerto, cuando está de modo no autorizado, solamente puede pasar 802.1x EAP sobre LAN, que eso significa EAPOL. Ese es el único tráfico que puede pasar por ese puerto cuando ese puerto todavía no se autentica o la PC que está conectada a ese puerto no se autentica. Cuando el cliente se conecta a ese puerto, el switch le dice que requiere de autenticación y el cliente ya manda ese frame que es el que está esperando y es el único que puede pasar el switch en ese momento cuando está en modo no autorizado. El switch se tiene que comunicar con un servidor de autenticación que debe ser Radius, no puede ser otra cosa más que Radius. Si no saben lo que es Radius, es un servidor en el que se utiliza para autenticar y no solamente ese tipo de cosas, sino por ejemplo todos tus passwords de tus equipos de redes pueden estar ahí, el user y el password, por ejemplo. Esto se ve mucho cuando ves el CCNA de seguridad o el CCCP. Para el CCNP lo que nos interesa saber es de que hay un servidor de tipo Radius que es el que hace la autenticación, que funciona como un proxy para el cliente. Tienes que pasar por ahí, autenticarte antes de poder accesar a la red. Si le queremos poner nombre al Radius, en cuanto a producto, el de Cisco se llama ACS. Microsoft también tiene su propio Radius Server. Si la autenticación se lleva a cabo, el puerto cambia de no autorizado a autorizado y el tráfico te deja pasar. Ahora bien, para todo esto, como se podrán imaginar, se requiere configuración en el switch, se requiere del servidor Radius, que nada más puede ser Radius. Hay otro protocolo que maneja Cisco que se llama TACAX, con TACAX no jala, tiene que ser Radius. Y además, las PCs deben de tener un software especial que es el que manda ese tipo de paquetes. Entonces, se requiere de configuración en el switch, se requiere de un servidor, obviamente también configurar ese servidor, y se requiere que cada PC tenga un cliente. Para este examen en especial, el CCNP, o para este examen en especial el de 640-811, el Building System Multilayer Networks, solamente nos interesa la configuración en el switch. Para la configuración del server, eso se ve seguramente, no estoy seguro, pero seguramente en el CCNA de seguridad, por lo menos básico, seguramente se debe ver la configuración del ACS. Y donde sí se ve es en el CCCP. En el CCCP sí se ve. Entonces aquí lo que vamos a ver es qué se requiere de configuración en el switch para poder tener la autenticación de este tipo. Lo primero que debemos de hacer para configurar Port-Based Authentication es la comunicación con el servidor de autenticación, ya sea un ACS de Cisco, ya sea el Radius de Microsoft, sea lo que sea. Lo primero que debemos de habilitar es un protocolo que se llama AAA, que es este AA, que significa autenticación, autorización y accounting. Entonces el comando es AA new model. Es lo primero que debemos de hacer. Después de esto, debemos de decir dónde está el servidor. Es un servidor Radius, entonces el comando va a ser Radius Server host y aquí le vamos a poner la IP. Supongamos que sea la 192.168.1.100 y después lo que va a llevar, lo importante que vamos a ver aquí es que debe llevar una llave y esa llave, por ejemplo vamos a ponerle Cisco, esta misma llave debe de estar configurada en el servidor ACS o el de Microsoft, debe estar configurada idéntica.
La diferencia es de aquel lado va a decir de que hay un switch que tiene la IP 192.168.1.54 que utiliza la llave Cisco. Después de hacer eso, el siguiente comando que tenemos que usar es decirle que vamos a usar AAA autenticación para .1x. Por default debe usar el grupo que se llama radius. Este comando también es necesario para que jale la configuración. Finalmente, a nivel global por lo menos, tenemos que poner un comando que habilita .1x, que es System Out Control. Hasta ahorita lo que hemos configurado es el A New Model, el A Authentication .1x Default Group Reduce. Tenemos también el .1x System Out Control y tenemos definido el servidor radius, que es este. Automáticamente me dice por qué puertos lo va a mandar. Después tenemos que ir a las interfaces que queramos que se tengan que autenticar. El comando para hacer esto es .1x por control. Control. .1x port. A ver, vamos a ir a la interfase fase Ethernet 02. .1x. Sí, seguramente la fase Ethernet 07, como no está en modo acceso, pero eso no me dejó. .1x, y lo que queremos usar es, como les comentaba, por control. Y tenemos tres opciones: Force Authorize, Force Unauthorize y Auto. Si no ponemos este comando, por default está Force Authorize. Y esto quiere decir de que el puerto no va a pedir autorización, siempre va a estar activo. No va a pedirle el switch que se autentique si le ponemos Force Authorize. Eso es lo que está por default. El Force Unauthorize significa que siempre va a estar no autorizado ese puerto. Siempre. Entonces, obviamente, el que debemos de usar es el que dice auto. Otra vez, por default está este. Por default no te va a pedir autorización y vas a tener acceso a la red. Entonces, si configuramos todo lo anterior y en los puertos no pusimos el auto, de nada va a servir porque todo lo va a dejar pasar. Si lo cambiamos a no autorizado, no importa que el cliente o la PC se pueda autenticar, no le va a hacer caso. Entonces, debe ser siempre auto. Otro comando importante, y es el último que vamos a ver aquí de .1x o de Port Based Authentication, es uno que se llama .1x Host Mode. Y aquí le podemos decir que nada más va a haber una sola MAC address o que puede haber varias. ¿Cuántas? No le podemos decir cuántas, nada más le podemos decir aquí puede haber varias MAC address conectadas y todas las tienes que autenticar, pero sí puede haber varias. Como se podrán imaginar, un ataque automático ya no es tan sencillo, porque por cada MAC address que se conecte le va a pedir autenticación. Entonces con este también vamos a poder mitigar el ataque a la tabla CAM. .1x all. Aquí lo que podemos ver es de que si está habilitado o no. Dice que sí está habilitado. Por control es auto. Bueno, como pueden ver, aquí están los por default. Entonces, bueno, de hecho esa es la fase de 02, que es el único que está habilitado. Podemos ver todas las interfaces, pero en la única que está habilitado es en la fase de 02. Entonces, estos son los datos. Por ejemplo, aquí dice que se reautentica cada 3600 segundos.
pero la reautenticación está deshabilitada. Habría que habilitarlo. Todos estos comandos que no estamos viendo, que se pueden imaginar que son bastantes, no son parte del examen, pero todas las opciones están debajo de Dot1X. Tenemos una guest VLAN, por ejemplo. Si no te autenticas, puede ser una VLAN de guest. Aquí está la reautenticación. Si quieres que después de cierto tiempo se vuelva a reautenticar o no. El timeout de la reautenticación. Todo esto no es parte del examen. Lo único que es parte del examen es lo anterior. Esto no es parte del examen. El comando de show sí es parte del examen, obviamente. Show.1x, ya sea por interfase o ponerle todas. Que nada más va a estar la fase Ethernet 02, que es la única que está habilitada. Eso es lo importante en cuanto a configuración para el examen. Es a New Model, cuál es el servidor radius, cuál es la IP y cuál es la llave. Habilitarlo por medio del comando authentication.1x default group radius. Habilitarlo a nivel global .1x con este comando. Y en la interfase ponerle .1x por control auto. Recuerden que debe ser auto. La otra, esta que es por default, siempre va a estar autorizado. Esta que no es por default, siempre va a estar no autorizado. Y si queremos que varias MAC adresses se puedan autenticar, tenemos que usar el multihost. La verificación es con el show.1x all o show.1x interfase y la interfase, y nos va a dar todos los parámetros que tiene configurado.